Hay dos versiones frente al testimonio que dio el declarante asesinado Carlos Areiza en el proceso del que son parte el expresidente Álvaro Uribe y el senador Iván Cepeda. En su cuenta de Twitter, Uribe desató una polémica asegurando que Areiza había sido un buen muerto. Todos conocimos en días anteriores que Carlos Areiza, uno de los testigos en contra de Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia, fue asesinado en Medellín. Su muerte ha desbordado las manifestaciones de todo tipo, como el trino de hoy del expresidente Uribe, quien aseguró que Areiza había sido un buen muerto. Carlos Areiza es un bandido, murió en su ley. Areiza es un buen muerto, sino que lo diga Cepeda. Lo ejecutaron los enemigos que cosechó a lo largo de su carrera delictiva, lo esperaron fríos y pacientes, hasta que concluyera su detención intramuros, o sicarios en cumplimiento de espeluznante cargo. Si los primeros, explicable. Si los otros, ¿quién le encomendó la siniestra tarea? Como era de esperar, si al ser nombrado en el trino el senador Iván Cepeda también se pronunció. No hay lugar a equívocos. A Areiza lo matan no cuando me investigaban a mí, sino cuando la Corte comienza a investigar a Álvaro Uribe. Hace pocos días, el columnista Daniel Coronel reveló unos videos en los que Areiza señalaba a José Obdulio Gaviria y Jaime Restrepo, miembros del Centro Democrático, que habían participado en presiones y que no se sentía seguro. El expresidente Uribe y los miembros del Centro Democrático han calificado a Areiza como un testigo mentiroso, que ha dado muchas versiones distintas en cada declaración que da. Pido a la Fiscalía claridad sobre el asesinato de Carlos Enrique Areiza. Nunca fue testigo contra mi hermano ni contra mí. En uno de los videos publicados en la columna de Semana, el testigo le dice a la Corte Suprema que nunca pudo hablar con el señor José Obdulio Gaviria desde la cárcel porque le encargaron al abogado Jaime Restrepo, el patriota, de firmar unos documentos en blanco. José Obdulio negó la historia. En conclusión, será la justicia quien tenga la última palabra. Es, Mauricio, muy confuso este rompecabezas que rodea todo lo que tiene que ver con el asesinato del señor Areiza, con las versiones que se van conociendo después y los vacíos empiezan a llenarse justamente con versiones encontradas de uno y otro lado. Pero lo cierto es que en medio de una situación tan confusa, pues el trino del expresidente Uribe sí es bastante desacertado, no al lugar, no aporta nada al hablar de un buen muerto. Pues Paula, no solamente es desacertado y no aporta nada, sino que quizás en el contexto en el que se da tiene implicaciones que van mucho más allá. Digamos que cualquier ciudadano que diga que fulano es un buen muerto o que mengano es un buen muerto está obrando mal, por lo menos desde mi perspectiva, entiendo que también desde la suya y entiendo que también desde la perspectiva de este noticiero. Mucho más si lo hace un expresidente y lo hace de esa manera. Areiza es un buen muerto. Pero el contexto es el que le da la mayor gravedad. Recordemos que esta es una tragedia en 3 actos. Primer acto, investigación contra el exgobernador Luis Alfredo Ramos por supuestos vínculos con paramilitares. Carlos Areiza era uno de los testigos en ese proceso y atestiguó que el exgobernador Luis Alfredo Ramos se había reunido con líderes paramilitares. Ese es el primer testimonio y por lo tanto la cosa se queda allí hasta cierto punto. Porque después termina diciendo el mismo Areiza, no, yo me retracto, eso no es cierto, eso ya no es como lo había dicho. Ahí queda el episodio número 1, primer acto. Segundo acto, las tensiones entre el expresidente Uribe y Iván Cepeda, tensiones que van a los estrados judiciales. En ese contexto, Carlos Areiza es llamado como supuesto falso testigo porque como había atestiguado en el otro proceso contra Luis Alfredo Ramos, pero después había dicho, no, lo que yo dije antes no es cierto, a mí me pagó el doctor Iván Cepeda por haber dicho eso y por lo tanto yo recibí esos 100 millones y yo terminé diciendo eso, pero ya me retracto. Vino a este otro proceso entre Álvaro Uribe e Iván Cepeda como supuesto falso testigo, llega ante la Corte Suprema y en este proceso termina diciendo, no, yo nunca me retracté, a mí me tenían en la cárcel amenazado y yo por temores a las amenazas terminé tratando de negociar con alguien para que dejaran de amenazarme y llegó este abogado que ustedes veían, todo esto es la versión de Areiza, llegó este abogado que ustedes veían en la nota, el alias El Patriota o conocido como El Patriota en las redes sociales, llegó con 2 hojas en blanco y yo se las firmé. De ahí para adelante yo no sé qué metieron esas hojas en blanco, si supuestamente ahí dicen que yo me retracté, que recibí plata de Iván Cepeda o qué sé yo. Y en ese contexto es que termina la Corte diciendo, bueno, entonces se había retractado originalmente en un proceso, se retracta ahora en este proceso y termina diciendo que era víctima de amenazas y que firmó unos papeles en blanco. Tercer acto y el acto fatal. Sale de la cárcel Carlos Areiza
ya quedando en un sándwich porque ha atestiguado a favor de unos y en contra de esos mismos un par de veces y ha sido falso testigo aparentemente para un lado y para otro, y queda totalmente indemne porque sale a la calle. Y estando en la calle lo terminan matando. Cualquiera podría decir, lo mataron los de un lado porque terminó atestiguando contra ellos, o lo mataron los del otro lado porque terminó atestiguando contra los otros. Lo cierto es que en ese contexto, un mensaje de una persona como el expresidente Uribe, que está involucrado además en el segundo de los procesos, diciendo Carlos Areiza, o Areiza en este caso, es un buen muerto, es un mensaje totalmente desatinado, totalmente desacertado, pero además que en este contexto deja mucho que pensar. No olviden que debajo tiene una frase adicional, sino que lo diga Iván Cepeda, pero si Iván Cepeda termina diciendo lo mataron cuando ya no tenía nada que ver conmigo, cuando ya a mí me había exonerado la Corte Suprema, pues ustedes empiecen a hacer cábalas y a tejer hipótesis.